Buenos días, mi nombre es Cecilia Guerrero. Yo les voy a hablar sobre el libro de Leonardo Vicuña Izquierdo acerca del endeudamiento externo y política económica. Bueno, Leonardo Vicuña nos hace un recuento de todo lo que es el endeudamiento externo en el Ecuador desde la década de los 70 hasta el año 2006. Y es que el endeudamiento externo más que todo ha favorecido a los prestamistas y ha ido en contra de los intereses del país. Así se dice que exactamente lo del endeudamiento externo, se dice que esta deuda, la deuda externa fue una forma utilizada por los países ricos, por los organismos internacionales financieros multilaterales, para someternos saliendo de ellos beneficiados, ¿no? Entonces todo esto fue posible gracias al dominio mental, es decir, a la actitud entreguista que tuvieron la mayoría de los gobiernos de turno. Bueno, en sus inicios, la deuda externa podemos recordar que en la lucha de independencia contra España surgió una deuda, que fue una deuda que no fue créditos otorgados por los ingleses para poder comprar armas y todo el equipo necesario para emprender esta lucha. Se dice que desde allí, desde 1830, nuestro país ya nació endeudado. Posteriormente se hace referencia que en 1898, durante el gobierno de Eloy Alfaro, se decreta suspender el pago de la deuda debido a que no era impagable, o sea, no podíamos pagarla. En ese entonces, posteriormente, en 1975, la deuda queda cancelada. Ya en 1976 surgen otro endeudamiento que se dio durante el triunvirato de Alfredo Poveda, que era vicealmirante en ese tiempo. Allí se dio el endeudamiento agresivo del país. Todo esto se originó en una época de gran auge económico debido a que nosotros éramos exportadores y explotadores de petróleo, donde se toma referencia también que estos indicios de deuda se dieron debido a que tuvieron sus orígenes cuando los bancos árabes, que eran exportadores de petróleo, subieron el precio del barril del petróleo, y todas esas ganancias que se dieron en dólares, a las que se denominaron petrodólares, no sabían qué hacer con esas ganancias. Entonces el asesor del Banco Central Saudita les recomendó a este país enviar estos fondos a los bancos de Estados Unidos. Estados Unidos, aprovechándose de esta situación, comenzó a destinar créditos a todos los países, especialmente Latinoamérica y África. Así es como nació el endeudamiento agresivo, en donde las tasas de interés en principio fueron del 6%, pero luego la Reserva Federal las fue incrementando del 6 al 8, del 8 al 10, del 10 al 12, al 14, luego al 21%, haciéndose esta deuda cada vez más grande. Posteriormente les voy a hablar sobre lo que es un recuento de todos los gobiernos de turno y todo lo que ellos hicieron. En la década de los 80 se estima que durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, el Estado asume la deuda de la empresa privada en dólares. Esto quiere decir que las empresas privadas, especialmente los bancos, empezaron a endeudarse, y debido a que los intereses, a los nuevos tipos de cambio, nuevos intereses, se vieron presionados, el gobierno de Hurtado les ayuda asumiendo esta deuda de los bancos privados y haciéndola pública. Posteriormente, en el gobierno de Febres Cordero, se da mucho más ayuda a estas empresas privadas, aumentando el plazo que tenían para pagarle al Ecuador en sucres a 7 años. Ya en la década de los 90, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, se realiza un mal negocio que son los bonos Brady. Bueno, esto consistía en cambiar una deuda, en sí era revivir una deuda que ya estaba atrasada, ya tenía que caducar por una ley de los Estados Unidos, según lo que estipulaba el convenio de deuda. Sin embargo, Sixto Durán Ballén renuncia a la prescripción de la deuda y decide revivirla. Ya en los 2000 se produce lo que es el salvataje bancario en el gobierno de Yamil Maguad. Esto significaba el congelamiento de los ahorros que muchos de los depositantes ecuatorianos habían hecho en los diversos bancos.
Esto no, aquí se crea la AGD, Agencia de Garantías y Depósitos, y esto también, aparte de pérdidas económicas al Ecuador, también trajo pobreza, migraciones, desesperanza, etcétera. Y ya en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano se da el canje de los bonos Brady a los bonos Global. Eso implicaba que había una renegociación de la deuda externa. Y posteriormente no podemos olvidar lo que sucedió, el endeudamiento, cómo surge el endeudamiento con los organismos multilaterales como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, que se dio en 1983 cuando el Ecuador ya no podía solventar la deuda porque los intereses eran muy altos, de manera que el Fondo Monetario Internacional negocia con Ecuador y se firma la primera carta de intención, siendo durante 20 años 13 cartas de intención las que firmaron, y de esta manera el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos fueron imponiendo políticas de ajuste estructural como eran las privatizaciones, las desregulaciones y la reducción del tamaño del Estado. Muy bien, gracias.